Dios te bendiga, iglesia, Dios te bendiga, mundo, Dios te bendiga, República Dominicana. Una vez más estamos al aire aquí junto contigo en nuestro programa La Batalla de Cada Hombre del Ministerio Caminando Bajo la Columna de Fuego. Gracias a Dios por este día que nos ofrece la oportunidad de estar contigo compartiendo un tema más y esperamos que sea de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga, hermano Luis, ¿cómo estás? Así es, mi hermano Francis, Dios te bendiga más, amén, así sea. Bienvenido a todos los que están ahí, como cada jueves, Dios les bendiga, el Señor es bueno y estamos aquí dispuestos cada día más a poder llevar el mensaje de Dios, la palabra del Señor. ¿Qué dice Francis? Amén, gloria al Señor. Hoy estaremos tratando un tema hermoso, así como cada jueves. Hoy estaremos hablando de los paralíticos espirituales. Ay, Gente ay, ay. que después que ya ha aceptado a Dios, después que ya recibe un llamado, después que ya recibe de parte de Dios un ministerio, razones por las que se detienen, qué tipo de temores alberga la mente del creyente, por qué se siente que se estanca, por qué prefiere ver lo que otros dicen y no avanzan y no se ponen en el punto de lo que Dios ha dicho en sus vidas, de lo que Dios quiere que ellos hagan, hacia dónde Dios los va a llevar, pero muchas veces, muchas razones ajenas a nuestra voluntad y a veces por propias decisiones, hacemos que nuestro ministerio se detenga. Y estaremos tratando de esto y de otras cosas más en el desarrollo de este programa, hermano Luis. Así es, Francis, paralíticos espirituales. ¿Por qué paralíticos espirituales? ¿Qué quiere decir paralítico? Un paralítico es alguien que no se puede movilizar, que con su propia fuerza no puede depender de su propia fuerza, quizás para caminar. Tiene alguna dificultad en quizá varias partes de su cuerpo, alguna detención en cualquier actividad o funcionamiento o proceso. Así es, y lo que marca el punto o foco principal de lo que es la palabra paralítico es que te evita el avance, te evita el movimiento por ti mismo, claro. Entonces, ¿por qué razón muchos de los creyentes de hoy en día, luego que ya estaban caminando en un ministerio, luego que ya inician un ministerio o que recibieron de parte de Dios ese llamado especial para que caminen en un ministerio, ellos se detienen? Así es, Francis, como yo decía, el paralítico espiritual, o vamos a decir el paralítico tiende a depender de otros. ¿Por qué? Porque un paralítico quizás para moverse al baño necesita la ayuda de alguien. Así es. La ayuda de algo. Así es. Y a veces la ayuda de ambas, de algo y de alguien. Una silla de ruedas, pero también después de la silla de ruedas quiere pararse y no puede, tiene alguien que ayudarlo. Así es. Entonces muchas veces en el ámbito espiritual caemos en ese estado de parálisis, como paralítico, porque aprendemos a depender de la fe de otro. Aprendemos a depender de la unción de otro. Cuando cada quien Dios le depositó lo suyo, cada quien tiene una medida de fe, como dice la palabra, porque es un don. Y a cada quien Dios le dio dones. Pero muchas veces yo quiero depender del don de fulanita, del don de Perencejo. Entonces, ahí me convierto en un paralítico espiritual. Y no avanzo y dejo de hacer cosas, porque estoy esperando que fulano matique para yo tragar, como dicen el buen dominicano. Entonces nos volvemos dependientes muchas veces. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que lo que Él te ha entregado en tus manos, tú lo uses sin esperar que haya un tercero. Así es, hermano Luis. Es difícil para muchos creyentes cuando sienten que no avanzan en un llamado. Pero difícil es, sabemos que por lo menos si alguien que camina, tiene un accidente y deja de caminar, hubo una razón ajena a él que le provocó una parálisis. Muchos se dejan derrumbar y deciden sumergirse en el dolor y en la depresión del por qué no caminan. Otros se adaptan y avanzan. Otros dicen, ya no uso mis pies, ahora usaré mis manos. Tengo una silla de ruedas, voy a empujar con mis manos, pero voy hacia adelante. He entendido que no me debo detener porque mis pies no respondan. He entendido que debo seguir avanzando porque quien me formó, quien me creó, fue con un fin y mi llamado no se puede detener. Y difícil es pensar, hermano Luis, difícil es que
tú puedas ver a alguien que por una razón ajena a su voluntad, como acabo de mencionar, un accidente, le prohíbe moverse por sí solo. Claro. O sea, hay una parálisis, pero ¿qué de aquellos que tienen sus propios pies, que pueden correr, que pueden avanzar, Se pero sin acomodan. embargo se detienen, se estancan No, y se convierten en paralíticos espirituales? Exactamente, Francis. Creo que ese era el punto que yo hablaba de los paralíticos espirituales, de aquellos que no tienen ninguna dificultad, pero se acomodan como si la tuviesen. O sea, Dios, tú tienes dos rodillas por ahí, pero tú quieres decirle al pastor que ore por ti y que vive diciendo a los líderes que oren. Ora, que Dios también te escucha. O sea, es que no te vuelvas dependiente de otro. Ahora bien, está el caso, como tú decías, el que es paralítico es por algún motivo. Tuvo un accidente, tuvo un choque, se cayó cuando chiquito. Ahí tenemos a Mefibosé, una historia bíblica, que era paralítico. Y es una tremenda enseñanza la historia de Mefibosé, porque Mefibosé lo dejaron caer cuando pequeño y estaba en la tierra de los de Baal. Pero ¿qué pasa? Que Saúl, el rey David, perdón, mandó a llamar a Mefibosé a buscar lo que habían quedado de esa tierra. Era una tierra olvidada y muchas veces en el ámbito espiritual nos sentimos que estamos olvidados. Estamos paralizados porque no podemos movernos, porque estamos estancados. Y muchas veces es por cosas que han sucedido en nuestra vida que no han marcado. Han marcado algún acontecimiento, te ha marcado algún suceso, alguna frustración, algún choque. No un choque físico, pero quizás tuviste un choque donde golpeaste fuertemente con una pared y hasta el día de hoy no te has podido levantar. Muchas veces nos encontramos en ese estado, Francis. Es Que difícil. no nos podemos mover, nos sentimos estancados, Francis. Sí, es difícil, pero importante es saber que por encima de la adversidad, como en el caso que tú mencionas de Mefiboset, él no decidió ser paralítico, él lo dejaron No, caer. O sea, exactamente. fue culpa de alguien más el hecho de que se convirtiera en un paralítico. Pero Exacto. también fue culpa de alguien más que sobre él reposara una promesa. Porque cuando David, que había hecho un pacto con Jonatán, con la descendencia de aquel que consideró su amigo en el momento, la bendición quizás no cayó sobre ese amigo directamente, sino que la promesa del pacto que ellos hicieron, el cumplimiento sobrecayó en la descendencia de Jonatán. Porque es que muchas veces el pacto que nosotros hacemos con el Señor, el pacto que hacemos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, muchas veces no veremos el cumplimiento nosotros de aquello que Dios ha dicho, sino que en nuestras generaciones alguien va a alcanzar una de esas promesas. Muchas la alcanzaremos nosotros, pero muchas la alcanzará el Señor. Y Mefibosé fue un ejemplo de ello, porque él alcanzó bendición simplemente por el pacto y el compromiso que había hecho David con Jonatán. Así es, Francia, así es. Así es. Entonces, como tú decías, nosotros, que por eso debemos de mantenernos constantemente sembrando, aunque quizá de muchas de esas siembras no vamos a ver la cosecha, pero la verán Así es, hermano. nuestros hijos. Amén. Entonces, ¿qué podemos decir de aquellas personas que son paralíticos espirituales y que por mucho tiempo han estado en parálisis? Porque ahí tenemos el paralítico de Capernaum. Exacto. ¿Qué podemos decir acerca de eso? Fíjate, es tremenda esta historia, hermano Luis, porque estamos hablando de una persona que tiene una situación, que tiene una condición. El maestro está en el pueblo, está en la ciudad. El que hace los milagros está aquí. El único que tiene una respuesta para mí está aquí. El único que tiene la capacidad de salvarme, de solucionar mis problemas, está aquí. Algo tremendo, Francis, porque hay gente que tienen sus dos pies, sus dos manos, y no quieren avanzar. Y no avanzan. Más sin embargo, hay algunos que tienen todo lo contrario, y aún así por encima de eso van y son indetenibles. Exacto. Muchas veces nosotros tenemos que tomar esa actitud. Así es. No, tenemos todo ahí y no aprovechamos. Más sin embargo, hay otros que no tienen ningún recurso, ni nada, ninguna ayuda. Más sin embargo, se esfuerzan y dan la milla extra y logran cosas que no estaban capacitados para lograr, que otros que sí estaban capacitados pero no hicieron el esfuerzo para lograrlo. Porque este hombre, óyeme, lo llevaron cargado, Francis. La casa estaba llena, según la historia. Donde estaba Cristo, estaba predicando, estaba llena y ya por la puerta no podían entrar.
y lo entraron por el techo. O sea, ellos hicieron algo extra. Tremendo, tremendo. Es varón. terrible, Francia, esta Sí, enseñanza. fíjate que es cuando tú tienes la visión, cuando tú tienes y alcanzas la visión de algo que tú sabes que es bueno para ti. Este hombre, este paralítico, él creía que el maestro era el único que podía hacer ese milagro. Su respuesta estaba en las manos de ese maestro, pero ¿cómo llegaba donde el maestro si era paralítico? Ahí viene algo importante, hermano Luis, y es que muchas veces tenemos que saber de quién nos rodeamos. No, y que este hombre tenía una determinación. Este hombre tenía una determinación tan grande que yo no creo que por el hoyo hayan cabido los 4 o los 5. Si eran 4 que lo llevaban y él con el De los 5. 4. Él se despidió ahí mismo de los 4. Le dijo, no se preocupen que de aquí yo salgo caminando. Ay, ay, ay. Que me dan De tremenda aquí fe. yo sé que yo es el que tiene mi milagro. Es que cuando tú tienes un llamado, cuando tú tienes un ministerio, tú tienes que saber de quién tú te rodeas. Tú tienes que rodearte y tener cerca de ti personas que piensen igual que tú. O que más. Que vean igual que tú, aún más que tú. Más para que te motiven. Cuando tu fe tambalea, Sí. tienes gente que está a tu alrededor, te dice, sí, en Dios lo puedes hacer. Dale sí, pa' allá. con Dios lo puedes lograr. Quizás el mismo paralítico, cuando vio tanta multitud, en un momento pensó, pero ¿cómo llegaremos allá si ni siquiera podemos acercarnos a la puerta? Pero los 4 que estaban con él, que tenían la misma visión que él, y que decían que el maestro era el único que tenía la respuesta que él necesitaba, pasaron por encima de la gente, se esforzaron, agarraron a este hombre, lo amarraron, subieron a un techo, abren un hueco en el techo y bajan a este paralítico a los pies del maestro, a los pies de aquel que podía darle la respuesta, aquel que podía tener lo que él más necesitaba en sus manos. Entonces, esos 4 querían igual que él. Entonces, Así es. es un llamado a nosotros a que busquemos personas que piensen como nosotros en Dios, que oren como nosotros, que lean la palabra, que tengan sed del Señor como nosotros. Gente que no te ponga piedra de tropiezo a tu ministerio, a tu llamado. Gente que te aporte, gente No, y que te sepan. dice, Sepan. que si tú vas adelante, ellos dicen, voy detrás de ti, porque Claro. si la visión que tú tienes viene de parte de Dios, tu visión yo la comparto. Exactamente. Ellos saben a lo que Dios te ha llamado. Así Ellos es. sabían que este hombre estaba por mucho tiempo paralítico y que la solución de él, estaba ahí. Entonces tú tienes que rodearte de gente así, que sepan a qué Dios te ha llamado, y que cuando tú te encuentres en un estado de parálisis espiritual, te digan, óyeme, Dios no te llamó a estar así. Así es, Tú varón. tienes que salir de esa condición, y eso Así fue lo es, que ellos varón. hicieron con él. Oye, tú tienes que salir de ahí porque tu solución está en ese hombre que está en esa casa, predicando. Así mismo hay gente que te va a decir, tú tienes que pararte. Tú tienes que pararte de ese estado de parálisis espiritual. Exacto. Tú Y- estás estancado y tu Dios no te llamó a estar estancado, varón. E Yo te incluso- conozco, yo conozco lo que Dios ha hecho a través de ti. Exacto. Conozco, sé que hay un potencial en ti. Amén. Párate de esa posición, párate de esa condición y avanza. Y escúchame bien, si aún tú no te paras de esa posición, nosotros te agarramos y te amarramos y te subimos y te metemos y te llevamos el propósito, porque sabemos lo que Dios ha depositado en ti, creemos en lo que Dios Así ha hecho en mismo ti. es. Entonces, o tú avanzas o nosotros te empujamos. No, yo no voy hoy para la iglesia, que estoy mal, que estoy ese. Voy para allá, buscate. Voy para cámbiate. Váyate. Hasta te cambio, ven, báñate y vámonos. Esas son las personas que tienen que estar cerca de ti en tu llamado. Son las personas que tienen que estar cerca de ti en Santo tu Dios. ministerio. Son la gente que tiene que estar contigo en la Eso, oración, papá. en tu proyecto. Son la gente que tienen que estar ayunando y orando contigo cada día. Porque son personas que en lo espiritual te van a aportar, te van a ayudar a llegar a ese lugar que Dios ha marcado para tu vida. Así Bendito es, nombre del Francis. Señor. Lo que Dios empezó, lo va a terminar. Lo que Dios empezó en uno, lo va a terminar. O sea que cuando nos encontramos en un estado de parálisis espiritual, ese no es nuestro final. Porque Dios nos diseñó y en nuestro diseño no terminaba ahí. Es un estado simplemente, o podemos decir que es una etapa. Y muchos pasamos por esa etapa, Francis. Porque en muchas ocasiones hay ministerios que se encuentran estancados. Hay muchos ministerios que se encuentran en parálisis por muchos factores. Hay gente que por una razón X ha detenido el ministerio que Dios le puso en las manos Amén. a causa de alguna frustración, alguna experiencia mala que tuvieron dentro del mismo camino, algún tropezón tuvieron y por eso se ha detenido su ministerio. Quizá una caída, quizás le fallaste al Señor y no sabes cómo tú darle la cara
y decirle, heme aquí, Señor, voy a intentarlo de nuevo. Así es, Y hermano. Dios Así te es. está esperando que tú le digas eso, porque Dios te necesita y cuenta contigo. Así es, y a veces son esos factores que usted acaba de mencionar, hermano Luis. Y muchas veces también son otros factores que son, por ejemplo, proyectos personales. A veces tengo ciertos anhelos, Sí, ciertas sí. convicciones que son mías, pero este proyecto de Dios me lo impide. A veces son excusas que son vanas. A veces es el afán de lo que quiero alcanzar en el momento. Quizás quiero lo que estoy ahora es en una novia, lo que estoy ahora es en un trabajo, lo que estoy ahora es terminar la universidad. No tengo ese tiempo para este proyecto del Señor. No sabiendo que cuando estás haciendo lo de Dios, en el tiempo que tú te encargas de lo de Dios, pues Dios se va encargando de lo tuyo. Pero cuando eres tú que te encargas de lo tuyo y te olvidas del proyecto de Dios, entonces con tu propia fuerza vas a tratar de alcanzar tus propios bienes. Pero déjame decirte que Dios está más enfocado en lo de Él primero que en lo tuyo. Si tú te enfocas en lo de Él se enfoca en lo tuyo porque Cristo te ama. Pero cuando tú abandonas lo de Él por tú seguir tus propios sueños, tus propias ambiciones, entonces Dios, si tiene compromiso contigo, es si Él quiere. Porque el compromiso es con aquellos que le temen, con aquellos que le buscan, con aquellos que respetan su voluntad, con aquellos que se desviven porque la gloria de Dios sea manifestada. Entonces, en ese sentido, cuando son tus propias acciones que te detienen el llamado, entonces estás siendo un paralítico espiritual. No te estoy hablando de piernas que caminan o corren, te estoy hablando del avance en el espíritu, el avance en el ministerio, el avance en el llamado. ¿Cuántas almas se pudieron salvar si tú hace 3 años atrás, cuando Dios te marcó un proyecto, tú lo hubieses aceptado, pero perseguiste tus propios sueños, perseguiste tus propios anhelos? Y hace 3 años atrás, ¿cuántas personas que te conocen se hubiesen convertido? Dios tuvo que enviar a otra persona que llevara esa palabra a esas personas, pero tu misión se vio fracturada. Pero no y nunca será así con la misión del Señor. Y también, Francis, cuando la multitud se vuelve una oposición, Oh, sí, tremendo. la multitud Es muchas tremendo veces se eso. vuelve oposición a tu ministerio. Así es, hermano. ¿Qué dirá la gente? Lo que dicen los otros, Exacto. lo que dicen la gente de afuera, muchas veces nos frustra y nos detiene en el ministerio y en el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. Así es, hermano Luis. Francis, esto pasa mucho con muchos pastores, muchos ministros de Dios, gente que el pueblo mismo ha hundido a base de crítica, a base de chismes y a base de ataques. Incluso malos consejeros. Exacto. También dentro de esa multitud hay malos consejeros. Así es, hermano Luis. Así es. Entonces, cómo yo puedo, Francis, elegir amigos, aleluya, que que me ayuden a caminar en el ministerio? Lo primero que debemos hacer es confiar en que Dios tiene esas personas adecuadas para ponerlas en mi vida. Debo orar, poner mi fe en el Señor y esperar el momento correcto en el cual Dios ponga esas personas correctas en mi vida. Sí, porque mira algo, Francis, para que no se me olvide. Hay gente que dice, no, porque tú tienes que unirte a gente de visión, pero no toda visión, porque hay visiones que son contrarias. Y si te unes con alguien a una visión contraria a la tuya, lo que va a hacer que va a terminar desenfocándote a ti de la visión que Dios te dio, o desenfocando tú a esa persona de la visión que Dios le dio. Por eso hay gente que Dios pone al lado de ti, quizás no son para toda la vida, y la va a separar y la va a quitar. Tú tienes que saber elegir bien la gente con la que tú vas a caminar en un ministerio. Gente que tenga la misma visión que tú, o una visión que la compartan. Así Porque es, hermano no Luis. vamos a estar de acuerdo en todo, Francis, tú y yo. Yo estoy seguro de eso. Eso es así. No vamos a estar de acuerdo en todo, pero por lo menos en algo tenemos que estar de acuerdo. Por lo menos en que estamos enfocados quizá en perseguir un objetivo. Hay gente que tiene diferentes visiones, pastores con diferentes visiones, iglesias con diferentes visiones, pero todas tienen que estar enfocadas en la salvación de las almas. Y así es, mi hermano Luis, porque es importante eso que tú acabaste de decir. Porque así como los 4 amigos del paralítico, cuando llegan y se encuentran con esta multitud, se encuentran con una oposición, esto nos enseña que siempre habrán personas que se van a levantar, habrán siempre personas que van a estar en el medio entre tú y tu llamado, entre tú y la visión que Dios ha marcado en tu vida. Entonces, tú tienes que saber ser lo suficientemente inteligente para pasar por encima de la multitud, por encima del que dirán, por encima de la queja, por encima de aquellos que te matan la visión o que te quieren robar la visión, aquellos que son matadores de la fe, mutiladores de la esperanza, aquellos que se levantan muchas veces para hacerte la guerra
Cuando ven que tú estás logrando cosas en Dios, cuando ven que están avanzando en Dios, que estás avanzando y estás proyectándote, Dios te está bendiciendo de una forma sobrenatural, Dios te está usando, entonces siempre vienen esas voces contrarias, esa multitud que te dice, no, no vas a llegar, no, no lo vas a hacer, mira, fulano lo hace mejor que tú, mira, porque tú a este tiempo debiste estar en este estatus, pero no tienes este estatus. Son muchas cosas las que se levantan. Fíjate que cuando Jesús sana a este paralítico, los escribas que estaban ahí, como siempre, la multitud, la oposición, el chisme, la crítica, se levanta. ¿Y quién es este? Porque el Señor le dijo simplemente, tus pecados te son perdonados. Ah, pero ¿quién es este? ¿Quién es este que perdona pecados? Porque solo Dios puede. El Señor que sabía lo que ellos estaban cavilando en sus corazones. Francis, te voy a poner este ejemplo. Dos conductores se desplazan en una vía, en un camino. De esos dos conductores, uno se va primero y encuentra un clavo que pichó su neumático. Se detiene, lo repara, cambia su neumático por una respuesta. Tenía su llave, su gato y pudo cambiar su goma. Tardó 15 minutos en hacer el cambio de su neumático y prosiguió a su destino. El segundo conductor se picha con un clavo, igualmente se detiene y al detenerse se da cuenta que no tiene respuesta. Cuando va a su caja se da cuenta que no tiene gato y estaba totalmente desarmado. Finalmente ese conductor terminó llamando a una grúa y tuvieron que llevarlo hacia su destino. Pero ¿qué te quiero decir con esto, Francis? ¿Cuál es la diferencia del primer conductor y el segundo conductor? Que el primer conductor estaba preparado, el segundo no estaba preparado, Francis. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en el camino es imposible evitar que te tropieces o que haya cosas que te van a herir. Hay clavos que van a herirte, que van a picharte y te van a detener por momentos. Lo importante es tú tener las armas correctas para contrarrestar eso que te vino en ese momento. Poderoso, la preparación, hermano. Francis. O sea, si tú te detienes por un poco tiempo, pero prosigues, está bien, pero ya cuando llegas a un estado de estancamiento, ya entonces es peligroso. Amén, amén, hermano. Tremenda esa enseñanza suya, varón. Sí, porque es como tú dices, debemos estar preparados en todo tiempo y saber que debemos, aún la adversidad, aún lo que se presente en medio del camino, saber que tenemos que seguir avanzando porque Dios nos tiene agarrado de la mano. Pero también tenemos el caso del paralítico de Betesda. Fíjate como una vez más caemos en la situación de alguien que es paralítico, no porque lo desee, no porque él mismo se detiene, sino porque una condición ajena a él lo tiene postrado. Entonces muchas veces nosotros espiritualmente, cuando son situaciones ajenas, condiciones ajenas a nuestra voluntad que nos detienen, debemos hacer un alto en el camino mental y saber cómo debemos proyectarnos, saber y entender que si Dios nos llamó, Él en todo tiempo nos va a respaldar. Que si Él fue el que dijo lo que yo voy a alcanzar y el hombre dice lo contrario, ¿quién es más grande? ¿El hombre o Dios? Entonces, ¿por qué yo permito que sea el hombre que me detenga? Fíjate que en el caso del paralítico de Betesda, habían no solamente paralíticos, había gente ciega, había gente manco, cojo, había mucha gente con diferentes enfermedades. Exacto. Evidentemente, en comparación con un paralítico, el que es cojo, pues avanza. El que quizás es ciego, pues a que sea palpando con las manos, puede intentar llegar al estanque, al agua, que lo podía sanar. Pero el paralítico necesitaba necesariamente que alguien lo moviera o que alguien hiciera el milagro en él. Entonces, este paralítico, cuando Jesús llega a su vida, dice, pero es que yo no puedo, no tengo quien me lleve al estanque. ¿Sabe por qué, hermano Luis? Porque la mayoría de las personas están enfocadas en sus propias necesidades. La mayoría de las personas están enfocadas en sus propios problemas.
en aquellos que ellos entienden que le puede resolver la vida a ellos, pero no están tan enfocados en lo que le puede resolver el problema a otros. Por eso es que tantas personas pasaban por encima del paralítico con la búsqueda de resolver su propia necesidad. De yo soy el cojo, yo tengo que caminar, yo soy el ciego, tengo que ver. A mí no me interesa el ser paralítico, el que no se puede mover. El que menos puede avanzar de nosotros es el paralítico, no me interesa, porque yo me enfoco en mi propio bien, mi propia necesidad, mi propio ministerio, mi propio llamado. A veces en el llamado avanzamos y podemos darle la mano a otros que vienen detrás. Si yo soy un gran evangelista, puedo ver el potencial que Dios ha puesto en un hermano y darle la mano, catapultarlo para que logre sus objetivos, pero no me interesa, porque estoy enfocado en yo brillar, estoy enfocado en yo llegar lejos, estoy enfocado en ir a tantas naciones diferentes como sea posible, porque necesito que mi nombre quede escrito en una iglesia, que yo pasé por una iglesia. Siempre habrá gente enfocado en lo de ellos, pero hay alguien que siempre va a estar enfocado en lo tuyo, en el ministerio con el que Él te marcó. Jesús de Nazaret siempre va a estar ahí para ti. Entonces Jesús de Nazaret no simplemente lo tomó de la mano y le dijo, ven, te voy a llevar al estanque, ven, para que tú toques el agua cuando el agua se mueva. No. Simplemente Él dijo, yo he venido a ti y yo soy el Dios de los milagros. Yo soy el que te va a bendecir, yo soy el que te voy a levantar, yo soy el que voy a hacer que hoy avances en tu ministerio. Así que levántate de aquí, toma tu lecho, camina, avanza en lo que yo te he llamado, ve donde yo te mando, porque yo soy quien te respalda. Oye, Francis, la parálisis, si te fijas, es un estado mental también, porque a veces está en nuestra mente la oposición, más sin embargo, Dios te está diciendo, camina, avanza, que yo estoy contigo. Si Dios me dijo que avance, ya yo no tengo que preguntar más nada. Yo le voy a dar para allá confianza. Si te fijas, Jesús siempre se refería al problema espiritual, porque Él le dijo al primer paralítico que estamos hablando, tu fe te ha salvado. ¿No le dijo? Tu fe te ha salvado. ¿O quieres ser salvo? ¿Cómo fue? Le dijo. Al primer paralítico, al que entró por el techo. Le dijo, tu fe te ha salvado. Al segundo paralítico le dijo, porque él no sabía quién lo había sanado. Los judíos le preguntaron que quién había hecho el milagro, porque este hombre lo conocía a todo el mundo. Lo primero es que si yo veo a alguien que yo conozco del barrio mío, digo, acá, pero, y ese no es Pedro, que tiene toda la vida en silla de ruedas, ¿y qué tú haces caminando? O sea, eso no era algo normal. Por eso Cristo vino a revolucionar la historia. Exacto, lo que Él hizo no fue algo normal. Nosotros a veces hablamos de un milagro así tan simple. Pero tú sabes lo que es alguien que tiene 30 años en una misma condición y que de repente tú lo ves que su vida ha dado un cambio. Es algo que es tangible, algo que tú puedes ver con tus ojos. O sea, tú quedas asombrado. Exacto. Ellos le preguntaron, ¿quién hizo esto? Sí, y él no sabía quién era. Fue por la fe de ellos. O sea, lo que dice las escrituras es que cuando ellos bajaron al paralítico por el techo, Jesús al ver la fe de ellos, o sea, de los 4 amigos y del paralítico, entonces el Señor hizo el milagro. Ok, exactamente. Pero mira, por ejemplo, en el paralítico de Betesda, le dijo, le dijo Jesús, mira, papá, tú has sido sano, ¿verdad? Ahora, para que no te venga algo peor, no vuelve y peque. ¿Por qué razón Dios le hace esta salvedad? ¿Por qué Jesús le dice, para que no te venga algo peor, no vuelvas y peques, no vuelvas a pecar? O sea, ese hombre tiene toda la vida paralítico, lo sana, y luego que lo vuelve a ver en el templo, le dice, mira, yo fui el que te sanó. Le dice Jesús, porque él no sabía. Yo fui el que te sanó. Ahora, así es. Fuiste sano. Ahora, para que no te venga algo peor, no vuelva a pecar. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que a veces Cristo, la mayor preocupación de Dios no es que recibamos algo material, es que recibamos algo espiritual. Amén. Porque lo espiritual perdura para siempre. Este hombre, aunque volviese otra vez a romperse un pie, el impacto que él tuvo con Jesús le cambió la vida para siempre. Sí, entonces, por eso Pablo, Dios hace mucho énfasis
en cuando le hace un milagro a alguien, le dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Es tu fe, es tu comunión con el Señor. No solamente, para que no te enfoques en el milagro, que le está diciendo eso. No te enfoques en el milagro, enfócate en el que te dio el milagro. Así es, hermano, es difícil situación para aquellos que van a la iglesia a buscar un milagro, aquellos que solamente abren su corazón a Dios cuando se ven que están en el cáncer, que ya está a punto de quitarle la vida, o un accidente que lo tiene todo en cama. Se han dado muchos testimonios de personas que han estado incluso ya a punto de morir, y cómo a través de la oración de ministros que le han orado, le han ministrado. Incluso escuché el testimonio de un joven que él mismo confiesa que cuando él escuchaba que oraban por él se vio en el infierno. Y él vio como alguien con una vestidura blanca, una persona impresionante, llegó al mismo infierno y lo tomó en la mano y lo sacó de allí. Luego de eso, él abre los ojos en el hospital y ve la intercesión de los hermanos evangélicos y se convierte. O sea, ve el milagro, ve a Dios y se convierte. Pero pocas semanas después, el joven volvió a su estilo de vida. Como el Señor le dijo al paralítico, no peques más para que algo peor no te venga. Porque no había una convicción. Exacto, este joven volvió a su estilo de vida, entendió que lo que Dios hizo lo podía hacer de nuevo y perdió la vida, lamentablemente. Yo creo que Cristo es difícil de poder la mente humana entender cómo radica, cómo pasa esto de la salvación, cómo Dios me salva. Por eso Dios no actúa a través de un conocimiento, actúa a través de una revelación. Dios tiene que revelársete para que tú puedas entender y convencerte de quién es Dios en tu vida, lo que Él ha hecho por ti. Si Dios no se te revela, va a ser imposible para ti entenderlo. A Dios no se entiende, Dios se recibe. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Es tremendo, así varón. es, Francis. Esto ha estado tremendo hoy, Francis. Tremendo, varón. Es importante que tú puedas entender, amigo o amiga, tú que nos escuchas, que tú para tu proceso por el cual estés pasando no puede ayudarte o obstaculizarte en tu ministerio, en tu llamado. Tus propias decisiones, tus propias necesidades, tus propios anhelos no te pueden detener en el llamado. Si tu ministerio se ha detenido por razones humanas, ahí está Dios que está por encima de todo lo humano. Si eres tú mismo que has decidido detenerte en el camino por tus propios anhelos y tu condición en el momento, que tú entiendes que por el momento no tienes la forma ni los recursos, déjame decirte que quien llama también te respalda. Dios te va a bendecir, pero en la manera que tú decides avanzar, cuando Dios ve tu sacrificio, cuando Dios ve tu entrega, cuando Dios ve tu intención de alcanzar aquello por lo cual Él te ha llamado, entonces todas las cosas comienzan a fluir y todo el cielo conspira a tu favor porque Dios da la orden. Dios da la palabra para que todo sea a tu favor, pero sí tiene que ser procesado para que tú demuestres tu valía en el camino del Señor. Dios siempre va a estar contigo. No permita que tu ministerio se quede donde está. Sigue avanzando, sigue creciendo, sigue multiplicando todo aquello que Dios ha dicho que va a ser de bien para ti en el nombre poderoso de Jesús. Así es, Francis. Hay gente que ha puesto lo de Dios en pausa. Y en esta hora lo que estamos diciéndole a la gente es que decida hoy darle a play. Gloria a Dios. Hoy pon en reproducción lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha entregado, lo de Dios. Así que toda esa gente, Francis, que se ha conectado en el día de hoy, bendecimos su vida. Un saludo a todos los que están conectados ahí, que están compartiendo, que están comentando. Dios le bendiga a todos. Y como cada jueves, el día de hoy, tenemos nuestro culto, jueves de sanidad y liberación. Así que Dios te bendiga y comparte con nosotros. Estamos ubicados en la Charles de Gaulle número 5, así que te invitamos para que vengas y seas parte de esta casa que te espera con los brazos así abiertos. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde hasta el próximo jueves. Gloria a Dios.